Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Angie Sammartino podría tener 1000 títulos, porque la multipotencialidad la define. Pero para efectos prácticos se presenta como comunicadora, porque es allí donde encuentra su denominador común para conectar todo lo que hace. Necesita compartir lo que aprende porque cree fervientemente que el saber es poder, y cada día trabaja para empoderar mujeres para que confíen en que son valiosas y que tienen mucho para aportar al mundo. No te pierdas esta entrevista. Hola Angie, bienvenida. Hola Ceci, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá. Yo estoy mega contenta, ¿no? Súper agradecida que dijiste que sí a esta entrevista. Disclosure, nos conocemos hace un año, más o menos, un poco más capaz, pero en persona fue casi hace un año más o menos, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de vernos. Voy a contar yo brevemente, súper indiscreta. Vi que Angie venía, yo la seguía porque tenemos amigas en común, la seguía en redes, nunca habíamos hablado. Vi que venía a Miami y le escribí un mensaje y le dije, ay, venís a Miami, ¿querés que tomemos un café? Y después dije, ay, va a pensar que soy una loca de, no sé, una stalker. Entonces yo sabía quién era su asistente, le escribí al asistente y le dije, che, decirle a Angie que no estoy loca, que soy una persona normal, por favor, si quiere tomarse un café conmigo. Y Angie muy amorosa me dijo que sí y hablamos horas ese día. Sí, terminamos saliendo a pasear por el shopping, terminamos en una activación de Stranger Things, me ¿Te acordás? acuerdo, Me había olvidado de cualquiera. eso, me había olvidado de eso. Em, pero sí, me dio mucha risa que la presentación fue tipo, no soy un stalker, y es como lo que un stalker diría. ¿Entendés? Tipo, si no lo son, no me Muy mala, aclares. muy mala presentación, muy mala presentación. Pero bueno, la cuestión es que desde ahí quedamos y nos charlamos y nos conversamos virtualmente casi toda. Bueno, cada vez que haces un episodio que de alguna manera me toca, siempre te mando mis Sí, me comentarios. encanta. Pero bueno, Amo. vamos a empezar formalmente este episodio como suelo empezar. Angie es comunicadora, digamos, ¿no? Creo que eso te engloba, ¿no? Pero Angie es multipotencial, que ya te voy a preguntar qué quiere decir eso y cómo lo descubriste. Vamos a empezar como empezamos siempre, que es, cuando eras chiquita, ¿vos pensabas que ibas a hacer qué de grande? Bueno, una de las cosas que pasa, no sé, supongo que les pasa a muchos, pero a mí me pasa sobre todo con mi profesión, que digo, si yo nacía 10 años antes, no sé qué estaría haciendo, porque, o sea, no podría haber imaginado que mi trabajo sea lo que es hoy, porque no existía la mayoría de las cosas que hago. Sí hay como un hilo conductor, como bien decís, la comunicación siempre, siempre estuvo presente desde chica. Incluso, viste, cuando te pones a rastrear en las cosas que hacías cuando era chiquito y decís, ah, mirá, esto de alguna forma ya estaba presente. Por ejemplo, yo hacía programas de televisión imitando un canal muy conocido, Utilísima, tenía mi propio programa de radio. Y bueno, todo igual es muy, siempre le digo, lo jodo a mi papá, le digo, es muy daddy issues todo, pues mi papá es periodista. Entonces, Ah, yo desde chica decía que iba a ser periodista. O sea, había algo ahí de la comunicación, de los medios, que ya me gustaba. Y había algo de lo artístico también, que eso sí que no sé de dónde salió, honestamente, porque mi viejo está lejos de eso, pero con mis hermanas hacíamos como guiones, obras de teatro y las presentábamos en fiestas, en Navidad y qué sé yo. Y bueno, las vueltas de la vida, después, muchos años después, uno de mis trabajos es, no sé, subirme a un escenario y hacer comedia o hacer de presentadora, de conductora de eventos. Entonces, como que de alguna forma
está reconectado con lo que hacía cuando era chica, pero bueno, sí, es eso. Supongo que la comunicación siempre estaba presente. Cuando tuve que elegir carrera, fui por comunicación porque era lo que más sentido me hacía, pero no, como nunca hubiera podido imaginar qué forma iba a tomar eso. Yo pensaba que iba más por el lado del periodismo. Muy rápidamente me di cuenta que no. ¿Cómo fue ese momento en que te diste cuenta que no? ¿Buscaste trabajo o trabajaste como periodista o en algún medio de comunicación más tradicional? Sí, bueno, siempre que podía trataba de pedirle bueno, me encantaba acompañarlo. Mi viejo trabaja en radio, en televisión, entonces siempre que podía trataba de acompañar. Pasa que mi papá es muy perfil bajo y es de los que es reproductor, o sea, es re detrás de escena y yo estoy re del otro lado, ¿viste? Entonces a mí me encantaba ir, qué sé yo, y no nos llevaba tanto, pero las veces que íbamos, amaba, me encantaba. Y bueno, cuando fui creciendo, estudiaba comunicación, siempre que podía alguna punta me tiraba, como, bueno, mira, tengo este contacto acá, y me ponía en contacto con alguien, pero para que yo trabaje, y por ahí, no sé, si vas a buscar al historial de, no sé, revista Noticias, hay 2 notas mías, ¿viste? ¿En Como cosas serio? así muy, sí, cosas muy random. Trabajé en programas de radio y qué sé yo, pero como que me terminé de dar cuenta cuando ya era un poco más grande y hubo un verano, yo trabajaba de maestra en un colegio, ese fue mi último trabajo en relación de dependencia. Bueno, relación de dependencia, por si alguien no conoce, el trabajo regular, fijo, ¿no? Como, bueno, no sé si a todo el mundo le dice igual. Pero bueno, tenía vacaciones, enero, febrero, lo que es el verano, y yo aprovechaba ahí para trabajar de otra cosa, en realidad, pues yo no quería trabajar ese era como mi trabajo fijo, si se quiere. Entonces una vez conseguí que mi papá me consiga para trabajar en la radio. Me pusieron como último bastión de los productores en un programa re aburrido y qué sé yo, pero a mí me sirvió mucho para estar adentro y entender un poco cómo era la dinámica laboral de los periodistas, de los productores, cómo era esto, sí, Sí, y la detrás de escena, cotidianidad. claro, y el trabajo real, más allá de lo que uno se imagina de el notero, el conductor y esto y lo otro, y la verdad que no me gustó, me desencanté muchísimo. Probablemente también fue el contexto en el que entré yo y el lugar en el que caí, pero como que la dinámica laboral no me terminó de encantar y no conocía, sí, como que ahí dije, che, por ahí no, capaz que estuve bien en elegir la carrera de comunicación y no la de periodismo. Entonces empecé a darle una oportunidad a que la comunicación filtre para otros lados, porque a mí en realidad, no sé, como las cosas que me gustaban del periodismo, yo las sigo haciendo. Por ahí, no sé, la creación de artículos, escribir, conducir, tengo mi podcast, o sea, en vez de estar en un espacio de radio, me produzco mi propio espacio en un podcast. Entonces, como que en realidad no era tanto por ahí el periodismo lo que me interesaba, sino ciertas cosas que hoy en día las hago igual. Claro. Hay una pregunta que vos haces en tu podcast que es el trabajo de oficina, ¿no? Y bueno, ahí un poco me gusta hacerte la voz también. ¿Tuviste trabajos previos antes de crear tu propio universo? ¿Eras maestra de qué? ¿Qué enseñabas? En realidad, en realidad no era maestra. En realidad, a ver, mis trabajos de oficina fueron 2 o 3, pero fueron varios años. O sea, fueron como 8 o 9 años, porque en mi cabeza no entraba otra forma de trabajar. O sea, mi aspiración era a conseguir en algún momento un trabajo así fijo, estable, pero que tenga un poco más que ver con lo mío, porque no, de verdad nunca tuve un trabajo así que digas, bueno. Sí me habían contratado, o sea, ahí es donde yo pensé, acá llegué, que me habían contratado del colegio al que yo iba, ya cuando habían pasado varios años, me contratan como encargada de comunicación distrital, tenía mi propia oficina, era un rol como que sonaba re importante, y a ver, es como de esos colegios, viste, que tienen como muchas sedes en muchos lados, era como, estaba en la parte más institucional, no es que estaba en el colegio. Pero de un día para el otro cambió un jefe y dijo, vamos a sacar a los soldaditos del anterior y vamos a mover a todo. Y ahí es donde también vi el detrás de escena de este tipo de instituciones, ¿no? Y estas cosas. Y ahí es donde también se me cayó la miércoles el autoestima, porque yo pensaba que me habían elegido porque estudiaba comunicación y era muy buena
y me ponen de encargada de comunicación distrital. Yo hasta creo que tenía hechas hasta tarjetas, ¿viste? Y de repente, cuando me sacan de ese lugar, me dicen, igual no te queremos dejar sin trabajo, te podemos ofrecer un puesto como secretaria en el departamento de inglés, que no tenía nada que ver, Nada que ver. nada que ver con nada. Y ahí también es donde empecé como un poco, o sea, de ahí vienen un poco mis ganas después de crearme yo mis propias oportunidades, porque cuando venían de afuera es como que de una forma o de la otra siempre terminaba sujeta a decisiones o a cosas que no tenían que ver con lo que yo podía aportar, con un crecimiento profesional para mí. Así que bueno, nada, ahí es donde caigo como secretaria del departamento de inglés de mi colegio de toda la vida, que yo igual me llevaba bien con todo el mundo y la pasaba bárbaro, pero no tenía nada que ver con lo que estudiaba. Aunque bueno, la educación siempre me gustó mucho, así que eso siguió bastante presente. Pero ¿qué pasa? Era un colegio tan grande que la secretaria de inglés terminaba siendo la maestra suplente de todos, porque siempre Mm. faltaba alguna profe. Entonces, por eso digo que mi último trabajo fue como maestra prácticamente, porque cuando no estaba en la oficina, siempre estaba o con los más chiquitos o con los más grandes, pero en algún lado estaba dando clases de inglés. Bueno, ¿ves cómo unimos los puntos? Porque ahora también das clases, o sea que esa experiencia seguramente te ha servido. ¿Cuál fue la primera vez que dijiste, bueno, voy a hacer algo y va a ser esto? Como un proyecto propio. Mm. Mira, cuando empiezo a rastrear, encuentro como que había algo. Pasa que como en mi cabeza no existía ni la palabra emprendimiento, no existía tener un proyecto propio, no sé si me lo tomaba como hobby, como un extra, como algo así, pero en el podcast incluso lo recordé una vez, que una vez se me ocurrió empezar a vender cupcakes, tipo, sí, cupcakes. Y le hice la marca, tenía los colores, era horrible, horrible. Pero lo más gracioso de todo es que eso obviamente no prosperó, porque yo era malísima haciendo eso. O sea, hice una tanda y se me quemaron y yo ya los quería vender. O sea, viste, y estamos hablando de que tenía más de 18, ¿eh? No, no es que no, era grande. Pero después por ahí lo primero que hice por mi cuenta, como más en serio, en donde dije, hey, me estoy empezando a generar un ingreso económico, creo que fue la escuela de stand-up. Porque yo, bueno, mi productora de stand-up sería en algún punto, porque yo empecé a hacer comedia. Stand-up, para los que no saben, es un género dentro de la comedia, vamos a decir, dentro del mundo del entretenimiento. Empiezo a hacer stand-up, pero porque quería incorporar herramientas de escritura, o sea, nunca me vi como la graciosa ni nada, o sea, no tenía nada que ver conmigo, pero me pareció interesante. Pero ¿qué pasa? Vos haces un taller de stand-up y de repente te dicen, bueno, pero ahora hacemos la muestra. Y de repente pegaste onda con tus compañeros y te empezás a subir escenarios y empecé a trabajar como comediante stand-up y me empecé a aliar y a unir con algunas de esas compañeras y producíamos nuestros propios espectáculos, que eso en realidad lo hacíamos para poder seguir consiguiendo lugares para actuar. Entonces, eso fue lo primero que generé por mi cuenta, donde dinero no hacía, pero sí generábamos dinero como para poder seguir manteniendo eso. De ahí se desprende la escuela que hago con mi socia, que se llama Escuela de Pie, que ahí sí ya era para generar ingresos y para ver si podíamos empezar a vivir un poco de algo que nos gustaba. Entonces yo, mientras estaba en el otro colegio, hacía shows de stand-up, producía los shows y además empecé una escuela de stand-up. Que, entre paréntesis, como un dato anecdótico, esa escuela terminó siendo una de las cosas que me salvó en la pandemia. Mira, ¿y en qué año estamos hablando de esto? Y la escuela habrá empezado en el 2016, 2017, más 2017 te diría. Yo en el 2018 renuncié a ese trabajo. De hecho, ahora estamos grabando en enero, a unos días de que se cumplan 6 años de mi renuncia. O sea, no Y es cuando, tanto, en no es realidad. tanto, y cuando renunciaste es porque ya la escuela de stand-up te daba un ingreso para poder vivir de eso, o te tiraste un poco a la pileta. No, me retiré de la pileta. En realidad, casi colapsó, como nos pasa a muchos, porque ese último año, 2017, claro, yo venía haciendo como muchas cosas en paralelo. ¿Viste cuando estás en ese momento en donde sabes que estás sembrando un montón de cosas,
pero todavía no estás cosechando esas cosas. Entonces, mientras tanto, también mantenía el otro trabajo, que era el que me da una tranquilidad, una seguridad. Todavía no me había recibido, entonces también estaba el extra de que quería terminar de cursar las últimas materias de la facultad y todo es tiempo, energía, cabeza. Entonces, en ese momento teníamos la escuela. A todo esto yo desde el 2015 había empezado a crear contenidos en Instagram y había habido un boom entre el mundo de la comedia. O sea, vos acordate que Instagram en ese momento era solamente fotos y filtros. Hubo un momento en donde no existía el concepto influencer. O sea, parece que estoy hablando de la prehistoria, fue hace 5 años, pero era así. No existía eso. Pero yo empecé a ver que mis colegas comediantes hacían contenido en Instagram, hacían algunos videitos de comedia, y eso les generaba ventas de tickets de entrada. O sea, nosotros no lo podíamos creer. Hoy en día parece un poco más obvio, pero nosotros nos pasábamos 2 horas a la noche volanteando, o sea, repartiendo flyers, Vieja panfletos, como le usanza, llamen. claro. 100%. Cuando empezamos a ver que podíamos empezar a tener seguidores y que esa gente venía y después te pagaban entrada al teatro, ahí empecé a trabajar con eso, empecé a tener una comunidad muy grande, también empecé a escribir porque me gustaba escribir. Se empezó a armar una comunidad de lectores que leían las novelas que yo publicaba en Instagram, de gente que me seguía por los contenidos de comedia, entonces era como toda una bola. Yo empecé a producir mi propio espectáculo para hacer gira por el país, después lo terminé haciendo con mi hermana también, pero claro, durante todo ese 2017 todo esto fue al mismo tiempo, prácticamente no dormía y sí, Lo, vivía un lo que poco es de... lo que es la juventud. No, 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 estoy me decís hacer eso. Bueno, igual, juventud o no, me llevó a un punto de que no estaba disfrutando nada y un poco más colapsaba. O sea, en ese 2017 yo ya, desde mitad de año que tenía ganas de renunciar, pero viste cuando estás muy cerca como de largar todo de una mala manera, que no está bueno. Ujú. Y nada, y en ese año empecé a decir, bueno, me tengo que arriesgar, me la tengo que jugar. No tenía ahorro, no tenía un plan B, pero hice una negociación conmigo misma, dije voy a terminar el ciclo lectivo, además para no abandonar a los alumnos, viste, a la directora, qué sé yo. Entonces dije, bueno, termino el ciclo lectivo en el colegio, me tomo las vacaciones y no vuelvo, porque si no, no podía. Tenía mucha resistencia a renunciar. Entonces dije, bueno, no vuelvo, suelto este trabajo y que surja lo que tenga que surgir. Total, no se me van a caer los anillos por salir a buscar un trabajo de última que no tenga nada que ver con lo que estoy haciendo, pero para poder generar ingresos. Y bueno, esos primeros años fueron o sea, la negociación conmigo misma fue esa, fue agarrar lo que venga, Mm. vamos a tratar de ir descubriendo qué podemos hacer para generar ingresos. Sí, había un pilar que era la escuela, pero no me No servía generaba no me tanto. alcanzaba para vivir. ¿Cuándo Eh, hiciste el paso del stand-up o todo lo relacionado al stand-up a volcarte a temas digitales y a abandonar? Porque en este momento haces stand-up. Sí, pasa que en realidad, bueno, es que por eso para mí la multipotencialidad fue la respuesta perfecta para todo, porque yo me peleo mucho con eso. O sea, no sé, vos te cruzás con un doctor y se tomó un año sabático y no decís, ah, bueno, no, entonces ya dejaste de ser doctor, ¿viste? Como, no pasa eso. Una abogada que deja de ejercer por un año, nadie dice, ah, no, pero vos ya no sos abogada, ¿qué te dedicas ahora? Yo creo que está presente la comedia, está presente la comedia, la educación, la comunicación, está presente en todo lo que yo hago. Pasa que va tomando formas distintas. De hecho, hoy en día el stand-up vuelve a estar muy presente en mi vida, pero en servicios que estoy ofreciendo y vendiendo a personas que conocí en el mundo de los negocios digitales. Entonces todo se conecta con todo. Pero bueno, el freno, si querés, de subirme escenarios o de hacer gira con mi propio show o de dedicarle como más cabeza a la Angie comediante, fue medio en el 2020 cuando vino la pandemia, en un punto. Ahí dijiste, la escuela me salvó en la pandemia. ¿Por qué la convertiste en virtual? Porque a mí ya me gustaba todo lo que tenía que ver con comunicación, con marketing, o sea, toda esa parte. De hecho, mi especialización de la carrera no terminó siendo periodismo, sino terminó siendo publicidad.
Entonces yo ya venía en contacto con lo que era comercialización, bueno, marketing, bueno, todas esas cosas, venía siguiendo un montón de formadores, de mentores del mundo online, me venía encantando todo eso, pero obviamente que era muy distinto, o sea, siempre encontraba, trataba de buscar la vuelta de cómo puedo conectar esto con lo que yo ya estoy haciendo, porque es tan físico subirte a un escenario, hacer una gira, dar clases de stand-up, era todo muy presencial, muy presencial. Y cuando es el 2019, un año antes de la pandemia, yo ya le venía diciendo a mi socia que tenía ganas de hacer la escuela de stand-up en formato virtual, que era una forma para mí también de empezar a meterme en el mundo de los infoproductos, de los negocios digitales, desde algún lugar en donde yo podía aportar, digamos. En ese momento no existía ninguna academia que sea artística. O sea, hoy en día, hasta nosotras tenemos amigas en común, por ejemplo, Pau Farías, que tiene una hermosa academia de improvisación virtual, pero hasta ese momento, yo con cada comediante que hablaba era, no, 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 esto virtual no se puede hacer. Esto es presencial, esto es presencial. Y yo le decía a Manu, no, pero nosotros tenemos que poder tener nuestros cursos online. Después el que quiere venir al presencial puede venir al presencial, pero, por ejemplo, alguien que está en otro país o en otra provincia ni siquiera tiene ninguna oportunidad. Entonces, podemos hacerle llegar esto. Entonces, durante el 2019 tuvimos un proyecto que fue crear nuestra escuela de stand-up online, que creamos nuestro primer curso. Eso fue 2019. Alta visionaria, Mal. porque lo grabamos en diciembre, además tuvimos problema para grabarlo. Lo tuvimos que grabar de vuelta, con el calor de diciembre, mil millones de cosas, pero salió, y en marzo hacemos nuestra primer clase presencial y empieza la pandemia. O sea que a todas esas personas después pudimos virtualizarlas, pero hasta ese momento no sabíamos ni lo que era un Zoom. Claro, Pero el hecho de haber tenido un producto digital, que en ese momento acordate que en la pandemia se vendía absolutamente todo, lo todo. que sea, y más que era un producto para entretenerte, para... Como que también tenía algo lindo de fondo, que era, bueno, tratemos de encontrar un espacio para reírnos en un contexto donde nos da mucha risa. Y bueno, por eso nos salvó, porque mientras nos acomodábamos, pensá, mi novio tiene un teatro de stand-up, o sea, era todo presencial su trabajo y encima tenía que pagar un montón de, tipo, el alquiler, los dos, todo eso lo tenía que seguir pagando, estábamos en negativo. Él tenía todo eso presencial. Mi trabajo era ser comediante stand-up, olvídate, ya no había más giras, no había teatro, no había nada. Trabajar de influencer, olvídate, las campañas se paralizaron durante bastante tiempo, y dar clases presenciales, que le pudimos encontrar la vuelta y las adaptamos, pero hasta que empezamos a adaptar todo eso y que empezamos a entender las nuevas reglas y cuánto iba a durar esto y qué sé yo, sacamos los cursos y nos salvó. Y les fue Y re bien generó un ingreso para ese momento, digamos. y para vos fue el puente a un mundo nuevo también, porque a partir de ahí creo que has diversificado cada vez más. Creo que cada año que pasa diversificás un poco más. Y creo que llegó el momento de que expliques qué quiere decir ser multipotencial. ¿Por qué hablamos de esto? Yo me acuerdo cuando te escuché decir eso, te mandé un mensaje y dije, ¡ay! Me ha pasado esto toda la vida. Solo que yo nunca Sí. tuve el coraje, digo yo, de ir tan a fondo como vos en tantos temas, pero me pasa cotidianamente que estudio cosas que no tienen nada que ver con lo que trabajo y he pensado en tener mil negocios que no tienen nada que ver también con esto, pero bueno, la vida me ha llevado a tener un par nada más, no tantos como vos. Así que expliquemos, ¿qué quiere decir ser multipotencial? Bueno, también hagamos un paréntesis. Yo también, como lo mío es la comunicación, sentí necesario hacer esa divulgación porque es Total, lo que me nace, ¿no? Pero la multipotencialidad tiene que ver con que hay ciertas personas que no nos sentimos representadas con una sola vocación o con un solo interés, sino que si nos sentimos representados en una sola cosa, es en las ganas de aprender cosas nuevas todo el tiempo. Entonces, hay personas que por ahí lo hacen de una manera más secuencial, ¿no? Entonces está esto de, le dediqué 10 años de mi vida a la industria tal y ahora cambio y me dedico a algo totalmente distinto. Existen como es más ese formato, y si no están las personas más como yo por ahí, que me gusta como tener en paralelo muchas cosas, y perseguir muchos intereses, y a veces es simplemente por el placer de aprender algo nuevo, y a veces necesitas incorporarlo
a tu vida profesional, a tu vida laboral. Por eso también el podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales, porque yo cuando conecto por primera vez con este concepto, empiezo a estudiar mucho, empiezo a buscar como toda la bibliografía que había sobre el tema, casi toda en inglés. Esto parte de una charla que vi de Emily Wapnick en las charlas TED, y empiezo a buscar más. No había tanto, pero dentro de lo que había, lo que explicaban es que no necesariamente tenés que traducir esa multipotencialidad toda a tu área laboral. O sea, algunas personas se sienten bien manteniendo algo como hobby, algo como diversión, de algún lado generas el dinero, con otro lado, como que hay distintas formas de vivirlo. Pero mi podcast se llama Emprendedoras Multipotenciales porque encontré que a mí no me alcanzaba eso tampoco. O sea, yo necesitaba esa multipotencialidad, volcarla sí o sí a mi ámbito laboral. Porque si yo estoy trabajando, o sea, a mí me encanta el stand-up, por ejemplo, me encanta. Ahora, el año pasado no tenía ganas de subirme a un escenario. Entonces, yo esa herramienta sé que la tengo, sé que la puedo poner en uso para otras cosas, pero si tengo que generar mis ingresos subiéndome a un escenario, la voy a pasar mal. Entonces, yo lo que necesitaba era generarme un trabajo o varios trabajos o varios ingresos en donde yo pueda desarrollar mis múltiples pasiones y mis múltiples vocaciones con el timing que yo necesito. Porque una de las necesidades básicas que tenemos los multipotenciales es la diversidad. Por eso te puede encantar hacer estándar, te puede encantar escribir, te puede encantar, digo, estoy hablando de mí, obviamente, los negocios digitales o dar clases, pero necesito que eso en mi vida se traduzca en variedad, no en hacer todo una sola cosa, todo otra sola cosa, o uno Me que me dé encanta, dinero y el otro que no. me encanta Eso por lo menos es mi caso. y no solo a través del podcast, sino también que enseñás a otras mujeres cómo poder vivir o generar ingresos, si no es que es el ingreso principal, ¿no? Pero generar ingresos o monetizar alguno de esos intereses que tienen. ¿Qué te pasa cuando te encontrás con estas mujeres? ¿Por qué decidiste enseñar? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, hay una frase que voy a decir, que es de un mentor mío, Nico Marrero, que me encanta, que dice, tu nicho es tu herida, ¿no? Entonces, cuando empiezo a meterme en el mundo de los negocios digitales, empiezo a entender un poco más, bueno, ahí vienen un montón de otros mandatos, un montón de otros clichés, un montón de otras, viste, como tenés que elegir a tu cliente ideal, ¿no? Y está bien, estamos de acuerdo, pero claro, me pasaba que esto, al ser tan variada, podía tener un montón, múltiples clientes, y había que elegir, y soy libriana, no me sale decidir fácil. Entonces, empecé a pensar, bueno, a ver, ¿con quiénes me llevo mejor? ¿Con quiénes tengo más ganas? ¿Qué me mueve más en la vida cotidiana? ¿Con quiénes me encuentro conectando? ¿Con quiénes me encuentro hablando? ¿A quiénes me encuentro enseñándoles cosas? Y bueno, una de las cosas que me di cuenta es que me mueve mucho trabajar con mujeres y sobre todo también indagando en cuáles son ¿vale? O sea, porque te puede mover un tema, pero vos no tenés la habilidad para ayudar en ese tema, ¿no? Pero en algún momento conecté con que lo mío era la comunicación y dije, o sea, me di cuenta que lo que más me movía era que yo tenía un montón de herramientas que si otras mujeres las podían poner a su favor, podían comunicar mejor lo que valían. Y eso se traduce en un montón de cosas. Si vos podés comunicar correctamente lo que valés, podés aspirar a mejores oportunidades, tenés más visibilidad para que te tengan en cuenta para X puesto, porque no tiene por qué ser algo del emprendimiento. Aumenta tu confianza, aumenta tu autoestima, como que repercutía de muchas maneras. Y a mí siempre, bueno, por ahí porque vengo de una facultad de ciencias sociales, siempre estoy observando las diferencias que hay y veo que justamente en el mundo material hay diferencias que le cambian la vida a una persona, como por ejemplo, si se te percibe de una manera o se te percibe de otra, cambia tu sueldo y eso impacta directamente en tu bienestar, en el bienestar de tu familia, en tu autoestima, etcétera. Y yo, conociendo muchas mujeres que son muy grosas, que son muy inteligentes, que ayudan, que tienen buen corazón, buenas intenciones, son buena gente y todo, yo decía, ¿cómo puede ser que esta persona esté luchando tanto para llegar a fin de mes con todo lo valioso que tiene para aportar y hay un montón de otras personas con mucho menos haciendo más? Y ahí yo dije, bueno, pero acá la comunicación está siendo un factor determinante, porque si esa persona no comunica correctamente lo que vale, del otro lado no se ve.
Y ahí es donde me metí un poquito más, porque no es solamente que te tengo que, o sea, digo, no es que yo tengo herramientas de comunicación y te las tengo que compartir porque, qué despistada, ¿sí? Si no sabía que existía el concepto de marca personal. Se lo enseño y ya. No, porque ahí es donde me doy cuenta que no puedo comunicar lo que no sé que tengo. Entonces ahí es donde se mete, donde me meto como también a indagar más en charlar con mujeres y donde me mueve más trabajar con mujeres, porque no es lo mismo. Porque si no sé yo cuánto, si vos no sabés cuánto valés, no lo podés traducir en comunicación, o vas a traducir en comunicación lo poquito que vos creas que valgas. Entonces, ahí es donde hago el pasito para atrás y decir, bueno, primero tengo que trabajar con estas mujeres que se me acerquen y con mi comunidad, en que terminen de entender el valor que tienen. Porque a las mujeres se nos acostumbra a que hay un montón de cosas nuestras que no valen tanto. Por ejemplo, tareas de cuidado, por ejemplo, nuestro tiempo, por ejemplo, bueno, mil cosas. Entonces, bueno, nada, como que me llamaba un poco eso y desde ahí viene un poco que, obviamente tengo clientes hombres y se suman a los grupos, a los programas y está todo bien, está buenísimo y me encanta, pero sí me di cuenta que quiero hablar de esos temas porque es el primer paso que hay que hacer. Y por eso la multipotencialidad me resonó tanto, porque yo dije, acá encontré un concepto para poder desarrollar para que estas personas que piensan que son indecisas y que no valen tanto en el mercado laboral, por ejemplo, primero que entiendan lo valiosas que son y después sí las ayudo a comunicarlo, a hacer marca personal, redes sociales, lo que quieras. Perdón, hablé un montón. Me encanta, me encanta. ¿Crees que vas a estar un tiempo con este nicho trabajando con el tema de la multipotencialidad y con mujeres? O no sé, yo sé que por ahí cada año trae cosas nuevas en tu vida, pero si hoy te pregunto, ¿tenés ganas de seguir trabajando esto? Yo creo que me sirvió mucho para empezar a diferenciarme, porque también cuando empiezo en el mundo del emprendimiento, o sea, yo venía del mundo de las redes sociales, tenía comunidad, un montón de seguidores, lo que quieras, pero eso no quiere decir que les vas a vender cursos a ellos, porque a mí me seguían porque yo los hacía reír, porque les divertían mis videitos. Entonces, o porque lo que yo escribía de novelas, o sea, que no tenía nada que ver. Entonces, bueno, tuve que empezar desde cero, dije, bueno, quiero empezar a posicionarme en el mundo del emprendimiento, algún componente diferencial a nivel discursivo tenía que encontrar porque si no soy otra cuenta más que habla sobre emprender. Entonces, ahí empecé a hablar, bueno, empecé a indagar un poco en la multipotencialidad y ahí terminé de encontrar en realidad a mis clientes ideales, pero ahora ya no es que, o sea, no es que quiero circunscribir todo a la multipotencialidad, sino que eso me sirve para filtrar a las personas. O sea, no quiero que Angie sea solamente sinónimo de multipotencialidad, pero sí el hecho de construir desde ese lugar, lo que hace es que las personas que llegan a mí llegan muy filtradas. O sea, llegan personas que me entienden cuando les hablo de tener muchos intereses, que me agradecen si les comparto una charla TED, si les recomiendo un libro, me puedo juntar 4 horas a hablar de laburo les gusta. Entonces, en realidad me sirve para filtrar quién es mi comunidad más afín, pero no para hablar solamente de multipotencialidad. En realidad, yo me quiero posicionar, si se quiere, más en comunicación, o sea, quiero ser referente de comunicación, si se quiere. Sí, que es lo que aparte te atraviesa y ha atravesado todo lo que has hecho. De una u otra manera, siempre volvemos a la comunicación. Encontrás diferentes Total. formas de siempre estar trabajando de eso, ¿no? En todos estos años, no sé si tuyos, pero probablemente ajenos, ¿qué prejuicios tuviste que superar? Uf, un montón. Con respecto a trabajo o a A nivel decir, laboral. hago algo, claro, o sea, tenías trabajos en relación de dependencia, después hiciste stand-up, después abriste una escuela, ahora trabajas Uf. de temas digitales desde una oficina, podrías estar en tu casa, ¿no? Me Sí. imagino, no sé, tu familia, tus amigos. Bueno, primero, el prejuicio de que hay que tener un trabajo estable que te dé otra persona, ¿no? O sea, yo no vengo de familia de profesionales independientes, mucho menos de emprendedores, menos de la palabra empresario, mucho menos. Entonces, un prejuicio con el que tuve que romper es eso, como yo también puedo crear mi propia fuente de ingreso y me puede ir igual de bien o mejor,
porque digo, es al día de hoy que mi mamá La me sigue cuenta, diciendo, pero la cuenta de la conseguite casa. un trabajito. No, claro, me dice, pero conseguiste un trabajo de pocas horas, así te dan obra social por la prepaga. Yo le digo, pero yo me la pago, no es que yo no tengo. O sea, yo genero dinero y con ese dinero me pago la prepaga. Entonces, como que con una de las cosas que más o que tuve que batallar, es con ese sentido común alrededor de que hay que tener un trabajo fijo, estable, de tantas horas, rutinario. Eso por un lado. Después, bueno, con respecto al mundo artístico, que el arte es tu pasión, entonces no es algo que hay que vender, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mentalidad alrededor del dinero, tuve que trabajar muchísimo y sigo trabajando muchísimo, muchísimo, pero voy como rompiendo, ¿viste cuando vas pasando como a distintas metas? En el mundo emprendedor también, porque hay mucho, no me acuerdo quién le dice, emprendicienta, le decía, creo que es Mary Figueroa, que como que viste esta cosa de que si sos emprendedora, la remás, trabajás 24 horas por día y siempre llegas con lo justo y comprarle a tu amiga emprendedora porque... Y no está mal, pero no es a lo que aspiro para siempre y no me gusta quedarme tampoco en... Viste que a veces es medio cómodo decir, bueno, esto es lo que me tocó, como soy emprendedora y puedo manejar mis horarios y puedo tener libertad geográfica, la contracara de eso es que tengo que ganar poco, que nunca sé cuál es mi sueldo y que vemos si llego a fin de mes. Y yo dije, no, porque empecé a ver que había un montón de mujeres que tienen sus propios negocios digitales, que no eran tan diferentes a mí que estaban teniendo la vida que yo quiero, con el trabajo que yo quiero. Entonces ahí es donde tuve y sigo teniendo que romper muchísimo. Creo que también estar en Argentina me pone todos los días de cara a seguir trabajando esas cosas, estar rodeada también de gente que no es, o sea, por suerte me empecé a armar una comunidad como mi tribu, ¿no? Entre las que estás vos, de emprendeamigas y empezar a conocer otras mujeres que tienen sus propios negocios, con las que puedo hablar de estos temas, porque claro, o sea, mis amigas del colegio todas tienen trabajos tradicionales, que no es ni mejor ni peor, pero hay cosas que no las van a entender. No, Entonces, clave. bueno, ahí hay algunas. Clave, clave tener una comunidad, una tribu, una red de personas con las que puedas hablar, que te entiendan, porque los prejuicios muchas veces nos frenan y otras veces se te pegan, ¿viste? Eso te hace dudar, ¿no? Pero si la obra social me la puedo pagar yo, ¿no? Em, Me parece Es que vital depende esto. mucho, muchísimo, muchísimo depende de quién te rodeas. Muchísimo. Esa es una de las cosas que más trabajé, como ver de quiénes me rodeo, no porque, de vuelta, no porque alguien sea más bueno o menos bueno, lo que sea, pero sí me di cuenta que en ciertos entornos hay cosas hay ciertos sentidos comunes Ujú. que no necesariamente son válidos para todos. Por ejemplo, esto que me pasaba en el mundo artístico, de que, bueno, el arte se paga lo que se puede y en realidad ¿cómo vas a cobrar esto? Y Y no empezar a se decir, vive, bueno, no, pará, no se pero vive del amor al arte. sí, o por ahí son artistas que después tenés que dedicar una gran parte de tu tiempo a otra cosa que sufrís y que no disfrutás. Entonces, como que ahí dije, bueno, pero por ahí primero hay una oportunidad para repensar las reglas de juego de esto. Y de última, bueno, ahí validaré o no la hipótesis de si se puede vivir de esto o no. Pero Mm, como sí aprender creo que esto es algo bueno de la multipotencialidad, que al aprender distintas cosas muy distintas entre sí, estoy rodeada de distintos grupos muy distintos. mm. Entonces, cuando de repente estoy rodeada de empresarios que hablan todo el tiempo de dinero y de millones y qué sé yo, voy igual un poco a hablar también con los de mis facultades sociales para que me llenen un poco la cabeza sobre el capitalismo y no sé qué. Pero también después voy con los artistas y vemos también de no olvidarnos la parte estética, la parte de sentido, ¿no? Como me parece que es buscar una combinación de todo, pero sí es verdad que en distintos sectores tenés distintas como reglas de juego, pareciera que están impuestas y que a veces hay que animarse a cuestionarlas. Y los multipotenciales tenemos eso a favor, que como vivimos varios universos, nos da la perspectiva de poder meternos
sí, como en estos micro burbujas, y decir, che, paren, miren que en otro lado esto se está pensando de otra manera, ¿eh? Fíjense que acá podemos hacernos esta pregunta, o podemos combinar con lo que están haciendo estos otros. Creo que ese es un poco cómo funciona mi cabeza. Totalmente. Angie, ¿qué le dirías a otra mujer que es multipotencial y que por ahí se siente abrumada o que se acaba de dar cuenta que había una palabra que la podía ayudar a definirse? ¿Cuál sería un consejo? Que haga mi curso. Ah, se vendía. Te No, la igual dejé, sí. ¿viste? Te la dejé bien. Es chiste, pero si querés no es chiste. No, sí, sí les diría, a ver, cosas para recomendar, vayan al podcast y traten de buscar algún ejemplo que las represente. Una de las cosas que yo más trato de hacer es entrevistar, bueno, vos estuviste entre una de mis entrevistadas, trato de entrevistar distintas mujeres multipotenciales que de formas diferentes viven su multipotencialidad de una manera que yo veo como exitosa y que ellas la sienten exitosa para sí mismas, ¿no? Cada uno con su propia definición de éxito. Pero a mí, por lo menos, cuando, viste esto que te decía, a veces uno, hay cosas que ni te las podés imaginar o ni las podés soñar. Entonces es muy importante ver ejemplos de otros, porque cuando vos ves modelos, cuando ves ejemplos, es inspiración. Vos decís, ah, mirá, si esta mina está haciendo esto, quiere decir que posible es. Entonces ahí te permitís empezar a soñarlo y eso después recién lo podés bajar a una visión, a un plan. Si es algo que vos no crees posible para vos, ni siquiera lo podés imaginar. Entonces, bueno, una recomendación que les haría es ir al podcast, buscar alguna de estas mujeres que las represente, escuchar las historias. Pueden buscar también la charla TED de Emily Wapnick, que está en inglés, pero bueno, siempre están subtituladas estas cosas. Y después Después sí, de te verdad pido les el link recomiendo, para sí, de ponerlo en las una. notas. Y bueno, y el curso que hice se llama Fórmula Multipotencial, que tiene que ver justamente con, nos metemos en qué significa ser multipotencial para vos. Entonces hay un montón de ejercicios, hay guías prácticas que son muy útiles para bajar todo esto conceptual a tu vida diaria y a cómo la multipotencialidad toma forma en tu vida y después decanta en que ahí es como una opinión 100% mía, que para mí una de las mejores cosas que podemos hacer las multipotenciales es construir una marca personal, pero con ciertos parámetros, ¿no? O sea, por eso le llamé fórmula multipotencial, porque traté de reconstruir qué es lo que me sirvió a mí en la construcción de marca personal para poder construir justamente valor en cuanto a quién soy yo, sin que eso esté atado sí o sí a una sola profesión, a una sola temática, porque lo que nos pasa, viste, muchas veces es eso, como bueno, te hacen anichar, te hacen especializarte, y en cuanto querés cambiar, estás atada a un montón de etiquetas que ya no te representan. Entonces Sí. creo que ahí también hay otro consejo, o sea, trabajar la marca personal a conciencia, sabiendo que sos multipotencial, es súper importante porque eso te abre muchísimas puertas y es un activo, es de las pocas cosas que te va a acompañar para siempre. Toda Porque la no voy a vida. hacer la misma carrera siempre, pero sí voy a seguir siendo Angie San Martino. Sí, las marcas personales tienen esa gran ventaja y es que van cambiando como cambiamos nosotras, digamos. Para mí es Total. fundamental, fundamental. Tiene mucha más flexibilidad. Re. Em, Tenés muchos y obviamente la comunicación. Entonces eso no me digas eso como respuesta, pero ¿cuáles serían dones o talentos, uno o dos, que hoy pones al servicio de tus clientes? Ok. La comunicación la saco entonces. Una de las cosas que me dicen mucho mis clientas de mentoría, de cursos y todo, es que soy muy clara para explicar y que les transformo como lo difícil y lo complejo en simple. Y creo que esa es una de las cosas que pongo al servicio, pero no porque sea una habilidad que yo traje innata, sino porque mi cabeza es tan enredada, justamente la multipotencialidad entra un poco en todo esto, es tan enredada que yo tuve que desarrollar esa habilidad para explicarme a mí misma lo que pienso. O sea, básicamente, y creo que eso terminó traduciéndose en que comunicación más esto que necesito explicarme a mí misma, se termina traduciendo en que, bueno, como yo ya procesé la data, soy buena procesándola para otros y compartiéndola y divulgando eso. Entonces, bueno, Claro. esa creo que es una de las cosas.
Buenísimo, buenísimo para tus clientas. ¿Otra Angie, más? ¿te animás? ¿Te animás a otra? Ah, no, pensé que eran varias cosas. No, Dale, podría sí, ser todas las que te animen. No, bueno, puede ser el sentido del humor, creo, que termina apareciendo en la mayoría de mis Sí, vínculos o en las cosas, y creo que hace que sea como bastante ameno dentro de todo. A veces les quemo el cerebro durante 3 horas dando clase, pero poder meter un chiste o poder descomprimir, descontracturar, creo que también ayuda. sí. Bueno, eso es con todo, ¿no? Creo que es algo que va con vos en la vida. Yo cada vez que veo, te mando un mensaje o escucho, siempre tengo una sonrisa porque ya te escucho y no sé, transmitís algo, creo que hasta en la forma en la que hablas, que es así como de buen humor. Yo sé que para vos por ahí esta pregunta va a ser muy difícil, pero ¿qué pensás que vas a estar haciendo de acá a 10 años? ¿Cómo te ves? Igual soy recontra planificadora, o sea, me encanta hacer vision board, me encanta pensar a varios años. Pasa que estoy en la mitad ¿viste cuando te planificás a 5 Por años? eso te Y dije, estoy va a en la ser mitad de difícil. eso, entonces como no tengo idea 10. Yo sé. Pero bueno, siempre cuento, tengo como esta obsesión, no sé, ya haré constelaciones familiares, qué sé yo, pero tengo la obsesión de que quiero tener mi propia casa con pileta. Me encantaría tener un estudio de grabación, ¿no? Mi oficina ahí, que así todo con todos los chiches, me imagino. Y creo que lo que más me imagino a 10 años creo que tiene más que ver con eso, con estar más, con la sensación de estar más tranquila y de haber construido algo que me permite vivir más tranquila. Ya sea, sí, ojalá tenga una familia con Mariano, tener mi casa y poder dedicarme a cosas también de la casa, estar para mi ahijada, como poder vivir todas esas cosas de la vida personal, pero me gustaría haber construido una reputación lo suficientemente power como para que hoy te estoy lavando los platos y mañana me estoy tomando un vuelo a Miami porque me llamó Vilma Núñez para dar una charla en su evento, ¿no? Como que me gustaría, si tengo que soñar, me gustaría que ese sea el contexto y que me paguen también por estar ahí, ¿no? Como, tipo, Más un poco de vale. speaker, un poco de madrina, ¿viste? Como esa combineta me parecería divertida. Me encantó, me encantó. Bueno, y incluiste ahí la última pregunta que siempre hago, así que es un sueño que nos quieras compartir y ahí ya me metiste, me englobaste todo. Proyección de 10 años con sueños, ya lo hiciste como medio realidad, ¿no? Estuviste manifestando un poquito en voz alta acá. Angie, antes de terminar, te dejo el micrófono abierto unos segundos. Si algo no te pregunté y querés contar, un mensaje que quieras transmitir a las mujeres que están escuchando, te dejo el micrófono. Ay, lo más difícil es que me dejas Tema la hoja en libre, blanco. claro, tema libre, 2 puntos. No, creo que por ahí, si puedo dejar un consejo o una recomendación, si les resonó este concepto de la multipotencialidad o si les interesa este mundo del emprendimiento, si conectan con las historias que comparte Ceci o que las que comparto en el podcast, que no piensen esto no es para mí, porque es algo que yo pensé y pienso mucho, es como que batallo mucho con eso. Y cada vez que me propongo algo y que lo empiezo a contar y me empiezo a rodear de las personas correctas, sucede y suceden cosas que yo ni me animaba a soñar. Entonces, si puedo dejar un consejo, es eso, que si hay algo como que lo tenés ahí como en el fondo, como, uy, ni me animo a decir este sueño que tengo, empezá a buscar personas que lo hayan logrado y empezá a conectar con personas con las que puedas hablar de eso como si estuviera todo bien. Porque, bueno, por ahí es muy de libriana esto, pero para mí el entorno es todo, o sea, cambió todo, todo. Estar rodeada de personas que me ven de una cierta manera, que me valoran, que me impulsan, cambió mi realidad material después. Digo, no estamos hablando solo de brillitos y meditaciones, digo, sin desmerecer las meditaciones, pero de verdad, o sea, eso, rodéense de otras mujeres que vean que tienen algo que a ustedes les gustaría y hagan red en ese sentido. Y hablo de mujeres porque pienso que necesitamos más mujeres con poder, eso significa más mujeres en espacios de liderazgo, más mujeres con dinero, más mujeres hablando de dinero y tenemos que hacer red entre nosotras, sí o sí. Me Fin del encantó, mensaje. me encantó. Fin del comunicado.
Me encantó, ¿ves? Por algo la comunicación es lo tuyo, hiciste un mensaje redondo, hermoso, con mucho significado, muy alineado a mi podcast, a tu podcast, ¿te das cuenta? Eso es ser una experta acá demostrando en vivo y en directo. Esto es estar rodeada también, o sea, una de las cosas que entendí es que esto de hacer networking, hacer tribu, no es una estrategia puntual para tu negocio. No es que te tenés que acercar a alguien para ver si podés conseguir algo. Para mí una de las cosas más maravillosas de mi trabajo es que me da la excusa para de repente que esto sea mi trabajo, estar charlando con vos. Entonces no es que estoy Total. inventando, pensando, a ver qué encaja con mi público ideal y el de Ceci. Ya es tan natural que ya todo, o sea, nosotros nos podemos juntar acá y es un podcast, es una pieza de comunicación, sabemos que es parte de una estrategia de marketing y qué sé yo, pero apagamos la cámara y acabamos de arreglar para juntarnos a tomar un café cuando vuelva a ir a Miami. Y eso no tiene que ver con trabajo, entonces por eso insisto tanto en las personas de las que nos rodeamos. Ni hablar. Me parece hermoso mensaje para terminar. Muchísimas gracias por estar presente, dispuesta y responder a todas mis preguntas. Nos despedimos. Gracias, Ceci. Adiós. Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.